Buenos días, agradecemos a todos su asistencia. Daremos un espacio de 2 minutos para que todos los asistentes puedan conectarse antes de dar paso a las participaciones del día de hoy. Damos la bienvenida a todos ustedes y enviamos nuestro agradecimiento especial al director Óscar Lugo Cerrato por ser artífice de nuestra facultad al incursionar en la modalidad de foros virtuales, impulsando al máximo el desarrollo y aprovechamiento de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La mesa del día de hoy tiene el tema Contratación pública en tiempos de pandemia y forma parte del Congreso Virtual El papel de la Administración Pública en emergencia sanitaria, organizado por el Cuerpo Académico Administración Pública y Derecho Financiero. La dinámica será la siguiente. Tras la presentación de nuestro panelista, procederemos con una sesión de preguntas y respuestas, en la cuales nuestros panelistas podrán volver a hacer uso de la palabra y ahondar en el tema indicado. Ustedes, estimados asistentes, pueden realizar sus preguntas a través del apartado que aparece en sus pantallas. Para dar inicio a esta mesa, presentamos al doctor Juan Francisco Díaz Colmachi. Es abogado por la Universidad Central de Ecuador, obtuvo su especialización superior y su maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Se ha desempeñado como director de contratación pública, director jurídico y asesor de máximas autoridades en varias entidades de gobierno. Asesora a varias empresas públicas y privadas, ha aportado con varias publicaciones en materia de contratación pública, corrupción, gobierno abierto y telecomunicaciones. Actualmente es docente de la Universidad Andina en los programas de especialización y maestría de contratación pública. También es profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil en la maestría de Derecho de la Empresa. Sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, Friné. Buenos días con todos. Quiero agradecer a la Universidad de Nuevo León por la deferencia que han tenido en invitarme a poder dar esta ponencia bastante modesta. Y un agradecimiento especial a mi querida amiga y colega Nancy González. Para mí realmente es un honor y un privilegio poder participar en este panel virtual y más privilegio ya que lo vamos a compartir con el profesor Damsky, un referente regional en la materia que actualmente nos convoca en este conversatorio y a quien felicito por su reciente obra también publicada. Es impensable que lo que estamos viviendo actualmente lo hayamos predecido meses antes. La pandemia ha cambiado todo, casi todo, incluida la administración pública, y eso ha obligado que nos tengamos que adaptar muy rápido y muy pronto al uso de las tecnologías. Tanto es así que este conversatorio lo estamos haciendo de manera virtual y desde la academia también este espacio
que estuvo disponible, pero poco se lo utilizaba. Siempre apelábamos al tema presencial por el enriquecimiento que puede existir en el 1 a 1. Ahora, producto del distanciamiento social obligatorio, del no poder trasladarnos, de la restricción a la movilidad, ha provocado que ahora estos espacios que tenemos académicos no mueran, sino que más bien se potencien por esta vía y que sin tener que trasladarnos podamos tener acceso a estos espacios. Yo por eso agradezco a la Universidad de Nuevo León tanto la iniciativa como la invitación, porque en estas épocas es en donde tenemos que demostrar también de qué estamos hechos y la academia pues en eso no ha defraudado, y por eso es que estamos acá también. El tema que nos ocupa no es distinto al que estamos viviendo. ¿Y por qué no es distinto? Porque la compra pública tiene un componente muy importante y es la compra pública electrónica. El confinamiento, como decíamos, la restricción a la movilidad, el no poder trasladarnos, ha ocasionado que este precepto denominado contratación pública electrónica se potencie aún más. Y se potencia en el sentido de poder utilizar tecnologías que permitan no paralizar a la administración pública, porque aunque no lo crean, la contratación pública es un elemento sustancial, es un elemento indispensable, es una base y plataforma de todo gobierno para poder salir de esta crisis. Por vía de la contratación pública, lo que tratan de hacer los estados y las administraciones es poder suplir esas necesidades que ahora han variado. ¿Eso qué quiere decir? Que la contratación pública también ha migrado. Y si es que no ha migrado, tiene que migrar. Tiene que evolucionar, porque nada será igual después de esta pandemia. Y si es que algunos están pensando que esto termine y vamos a volver al mundo en el que dejamos al menos 2 meses atrás o 3 ya en otras latitudes, pues déjenme decirles que no va a ser así, que hay muchas cosas que van a variar y eso implica las variaciones que van a haber en la contratación pública también. Primero, hay que comenzar a visualizar una contratación pública mucho más electrónica, en el sentido de que la administración pública, que casi siempre está llena de papeles, pues tendrá que digitalizarse obligatoriamente. El uso y empleo de las plataformas tecnológicas, que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica son elementos complementarios al procedimiento de contratación, van a tener que convertirse en elementos principales para poder llevar a cabo las compras públicas. Estamos obligados, tanto de la administración pública como del lado de quienes prestan sus servicios a la administración pública en calidad de contratistas, a que también esto tenga que diversificarse y reorientarse. Y aquí viene algo que quizás lo vamos a poder corroborar semanas o meses después, y es que las adquisiciones que vaya y comience a hacer la administración pública nuevamente van a variar. Van a variar en el sentido de las priorizaciones y en el sentido de que van a adquirir la administración pública cosas que antes no se adquirían. Ahora tenemos que proteger a los funcionarios públicos, proteger a los ciudadanos, y eso significa la adquisición de varios insumos, varias adecuaciones incluso de infraestructura, incluso incluir ciertos servicios que antes no estaban contemplados como una obligatoriedad dentro de la administración pública y que hoy por hoy estamos obligados a tomarlos en cuenta. Ustedes saben, principalmente mascarillas, principalmente gel para las manos, y también van a tener que hacerse adecuaciones de infraestructura que provoquen el contacto directo, el contacto social. Vamos ya a dejar de ver administraciones públicas aglutinadas de servidores y de ciudadanos queriendo hacer sus trámites, porque a lo que va la administración pública es a poder digitalizar trámites, ya no por un tema de avanzar en el tema tecnológico. Ahora se volvió una necesidad, y una necesidad que no puede desatarse ni de la administración pública ni tampoco de la administración pública. Así que con ese breve antecedente y tratando de aprovechar
el tiempo que se me ha otorgado, hay que irnos metiendo en varios temas propios de la contratación pública que es importante irlos manifestando, porque si el anhelo de algunos de ustedes estar en este panel no será escuchar lo mismo que venimos escuchando siempre, y es que hay que repensarle a la contratación pública. Y no solamente la administración tiene que reinventarse, los proveedores van a tener también que hacer su parte y comenzar a incluir dentro de las contrataciones tanto la administración como los proveedores, un componente que ha estado bastante aislado de nuestras latitudes, que en Europa ya va un poco más adelante que nosotros, pero es el componente de la innovación. Dentro de la contratación pública tradicional no se la ha topado mucho a este concepto, ya que casi siempre la administración pública ha delineado y ha delimitado sus necesidades. Hoy, que vivimos en una pandemia, y por eso titulo este conversatorio Contratación Pública en épocas de COVID, hoy lo que vamos a tener que hacer es, desde la administración pública, apoyarnos en esos proveedores que van a tener que sacar productos mucho más innovadores y que van a poder ayudar a que esto vuelva, entre comillas, a la nueva normalidad. ¿Y eso qué significa? Ya en la parte medular y en lo que nos vamos a centrar en esta ponencia, luego de haber visto un corto y pequeño antecedente, es básicamente centrarnos en la primera parte de la contratación pública. De los países que nos visitan, y al menos revisando legislación comparada, al menos de España y de Sudamérica, sabemos que hay ciertas variaciones, pero al menos en esto nos parecemos, ¿no es cierto? Hay una fase del procedimiento de contratación y hay una fase contractual, ya cuando viene la ejecución. Yo me centraré en esta ponencia básicamente en la primera parte, en lo que denominamos en la legislación ecuatoriana la fase preparatoria y la fase precontractual de las compras públicas. Esto con el afán de hacer un análisis desde el inicio de la contratación pública. ¿Y dónde está el inicio de la contratación pública? En emergencia. En el hecho de que son contrataciones que están aisladas del común denominador de las compras, por el mismo hecho de vivir una emergencia. Y para poder ir superando la emergencia, habrá que dimensionar en qué tipo de emergencia estamos. Y en el caso que nos ocupa, hablando de la pandemia, primero hay que dimensionar que es un tema que nos ha afectado a nivel mundial. No es un sector, no es una región, no es un país. Es absolutamente todo el mundo, con excepción de la Antártida, que entiendo todavía no ha llegado el virus por ese distanciamiento natural que tiene el continente. Pero entendiendo esa primera parte, la contratación pública de emergencia, lo que es necesario aclarar, es que sí está normada en la mayoría de cuerpos legales de nuestras regiones. En la legislación ecuatoriana hay una definición, existe un pequeño procedimiento bastante similar a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta legislación mexicana que norma el tema de las compras públicas, el cual después de revisar encontraba que tienen un artículo 41, el cual establece ciertas excepciones a las licitaciones públicas. Y yo encuentro al menos dos que podrían servirnos para poder llevar esta emergencia dentro de este artículo. Cuando se peligre o se altere, ¿no es cierto?, el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad del ambiente, o alguna zona o región del país como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor. Y es importante ir dilucidando estos conceptos porque son los que van a terminar marcando la pauta en esta época de contratación de emergencias. Al igual que en la legislación ecuatoriana, el caso fortuito o fuerza mayor terminan siendo los conceptos básicos dentro de la contratación de emergencia. Y creo que es importante poder dejar en claro a qué se refieren estos conceptos. Y es que estos conceptos, primero, no son sinónimos.
Y hay un estudio doctrinario que quiero transmitirles porque la idea es poder dejar súper claro a qué nos referimos cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor en el tema de emergencia. Doctrinariamente sí hay diferencias, sí hay similitudes también, pero para poder centrarnos y explicar que no es lo mismo, al menos hay 3 o 4 definiciones que nos permiten a nosotros poder separar estos conceptos. Y es que fuerza mayor es cuando una persona está sometida a una fuerza a la cual no la puede resistir. A diferencia del caso fortuito, que se la puede definir como un elemento de carácter imprevisible, que no se lo puede prever. En este caso podrían coincidir en los dos, ¿no es cierto? Me refiero a la pandemia. Hay otra definición doctrinaria un poco más general y que ayuda a clarificar muchísimo la diferencia entre estos dos, y es que la fuerza mayor, ¿no es cierto?, se lo ve como un evento mucho más importante, mucho más fuerte, mientras que los de casos fortuitos son menos importantes y que afectan mucho menos. A manera de ejemplificar, cuando nos encontramos nosotros con un caso fortuito y los códigos civiles, al menos de los países de Sudamérica que nos unen, suelen ejemplificar y nos refieren a inundaciones, a temblores, a terremotos, mientras que en el tema de la fuerza mayor ya se orientan más bien a ejemplos como los de orden de autoridad pública o de defensa de la ley. A manera de dejar claro estos conceptos y sus diferencias, creo que es importante mencionar que lo que actualmente estamos viviendo nosotros con esta pandemia del COVID-19, estamos hablando de qué es fuerza mayor. ¿Y eso qué significa? Que primero nos abre la oportunidad de poder llevar a cabo procedimientos de contratación amparados en una emergencia. Y segundo, estamos hablando de que hay contratos que estarán en curso y que podrán apegarse a las condiciones que el contrato dictamina respecto a estas excepcionalidades producto de eventos que no se pueden prever, que no se puede responsabilizar ni a la entidad contratante ni al contratista y que sobre eso se tiene que resolver. Dejando claro estos primeros conceptos, es importante mencionar, ya en la legislación ecuatoriana, se aterrizan al menos 5 conceptos clarísimos para que puedan ser considerados emergencias ciertos eventos. Tiene que ser concreto, es decir, que se lo pueda palpar, que se lo pueda ver. Tiene que ser inmediato, y ahí viene el elemento de lo imprevisible. También tiene que ser probado y tiene que ser objetivo. Y en el caso de la pandemia, cada uno de estos conceptos terminan siendo demostrables. Basta con regresar a ver datos estadísticos, las vidas que ha cobrado este virus y lo que ha provocado en el día a día de la ciudadanía, pero también dentro de la administración pública. ¿Eso qué significa? Y ya yéndonos a la parte pragmática de la contratación pública, porque si hay una materia del derecho que llega a ser así de real y donde los principios y preceptos tienen que ser considerados y contemplados de esta manera, es la contratación pública, donde tienen que llegar a aterrizarse estos preceptos por vía de procedimientos de contratación para poder satisfacer necesidades de la administración pública. La contratación pública en emergencia lo que provoca es que podamos satisfacer necesidades de manera rápida y directa. ¿Eso qué significa? Que tenemos que obviar y tenemos que quitar procedimientos concursivos que lo que busca este procedimiento en la emergencia de contratación directa es ahorrarnos el menor tiempo posible, porque lo que queremos es llegar a poder establecer ciertos lineamientos dentro del procedimiento que nos permita a la administración pública ser mucho más ágiles.
ser mucho más concretos. Poder adquirir los elementos necesarios cuyo único objetivo debe ser superar la emergencia. En la parte positiva de este procedimiento de emergencia nos encontramos con el hecho de que es mucho más flexible, de que es mucho más rápido. Es un espacio donde el funcionario público tiene la capacidad de aplicar el principio de discrecionalidad. ¿Y qué es la discrecionalidad? Pues esa capacidad que tienes de decidir dentro del marco normativo. Obviamente debidamente motivado, porque la discrecionalidad es muy diferente a la arbitrariedad. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues básicamente que la discrecionalidad está llena de motivación, de razones, para que pueda realmente el funcionario público tomar una decisión. Sin embargo, y del otro lado, lo que encontramos ya en el tema de la discrecionalidad es esa capacidad que tiene el funcionario público de tomar decisiones. Ya la arbitrariedad es la antítesis de la discrecionalidad. La arbitrariedad lo que busca, o más bien lo que no tiene, es esa ausencia de motivación, es haber tomado decisiones sin sustento. Y dentro de la contratación pública, lamentablemente nos hemos encontrado con esto. Esta es la parte negativa. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir una emergencia, a pesar de tener una pandemia, de que se han perdido vidas, este espacio, este ecosistema que provoca la contratación pública de emergencia también ha dado paso a hechos de corrupción. Hechos de corrupción que están relacionados con la contratación pública. Ya Nieto García lo dijo hace muchos años atrás, que la corrupción es una especie de pandemia perenne que acompaña al poder como sombra al cuerpo. Y es que hablar de la administración pública y hablar de la contratación pública sin hablar de la corrupción es algo que no se ha podido. Yo personalmente he tratado de no relacionarle a la corrupción con la contratación pública, pero es algo que incluso en estas circunstancias lamentablemente se han evidenciado aún más y ha provocado que este procedimiento se vaya desnaturalizando en su esencia, producto de estas malas actuaciones de ciertos funcionarios públicos que tratan de sacar provecho de la situación y de la poca rigidez que tiene este procedimiento de contratación para poder aprovechar. ¿En qué sentido? Porque es importante aterrizar cómo se ha procedido lamentablemente en este procedimiento de contratación. El hecho de ser contrataciones directas y que no hayan concursos, eso ha provocado que se pueda direccionar y orientar las compras, cuando en beneficio eso lo que busca es tener celeridad y superar la emergencia. Ahí tienen el pro y contra. El tema de los precios, como hay este sentido de urgencia y emergencia, lo que se trata es de poder suplir la emergencia lo más pronto, y tiempo para hacer estudios económicos difícilmente se los tiene. ¿Eso qué provoca? Ya del lado no tan positivo y donde se provoca un sistema para corrupción es en los sobreprecios que se pueden dar en la adquisición, sobre todo en esta época de medicamentos y de equipos de protección médicos, los cuales lo que ha provocado es una insatisfacción social, una queja constante, en donde a pesar de estar viviendo estos momentos difíciles para muchas personas, lo que ha provocado más bien es un hastío de la administración pública, un rechazo hacia la función pública y a pesar de que son diversos los casos, y en el Ecuador no ha sido la excepción, en donde se asignan recursos para superar la emergencia, se adquieren bienes, se adquieren servicios y estos terminan siendo manchados por estos espacios que provoca un procedimiento de emergencia, creando sobreprecios, creando direccionamiento para ciertos proveedores y obviamente ese beneficio adicional que tienen ciertos funcionarios producto de haber orientado esas contrataciones. A manera de ir concluyendo, para poder aterrizar esta ponencia y ser respetuoso del tiempo que se me ha otorgado, es importante señalar al menos ciertas cosas.
Al tener una alta demanda de todos los productos de protección para el personal médico, para la ciudadanía, demanda de mascarillas, demanda de medicamentos incluso, ha provocado una escasez a nivel mundial y la escasez produce también especulación. ¿Y la especulación a qué nos acarrea? A una alza de precios. Eso quiere decir que el Estado está comprando más caro también insumos que en tiempos normales o fuera de la pandemia podrían costar menos. Pero eso ha disparado también los precios a nivel mundial para poder adquirirlos, producto del desabastecimiento al existir mucha más demanda de los productos que normalmente se tenían. Eso inicialmente como un problema. Segundo, que existen pocos proveedores a nivel local que pueden proveernos de los bienes que permiten superar la emergencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que volcarnos a contrataciones afuera. Y esas contrataciones afuera no se pueden hacer de la misma forma como se las hace localmente. Y ahí las legislaciones, particularmente la ecuatoriana, da esa excepcionalidad de poder buscar afuera esos productos y comprarlos sin mayor inconveniente, sin mayores filtros, por esta necesidad. Y ahora es mucho más aplicable. Hay una muy buena experiencia colombiana en donde, producto del estado de excepción, llegan a emitir directrices que las compras que se realicen afuera serán al amparo del derecho privado. Algo que bastante innovador, pero que si vemos el ejemplo de Colombia, ha permitido superar rápidamente los decesos y llevar mucho mejor la pandemia, producto de estas decisiones acertadas y a tiempo de poder simplificar la contratación pública. Obviamente, los controles son necesarios dentro de la contratación pública. Sin embargo, eso que ha provocado ya en el día a día y en la forma pragmática de ver la contratación pública, pues ha provocado que esto tome más tiempo, lleve mucho más tiempo, y eso acarrea también que los médicos estén menos protegidos y que tengamos más decesos. Hay ciertas recomendaciones que se han realizado de estudios recientes que se han hecho a la contratación pública, y es el hecho de que se pueda coordinar las compras que realice el Estado, que se puedan hacer compras grandes, compras que permitan que la economía de escala mejore los precios unitarios. Otra de las recomendaciones que se hacen es que se priorice, que realmente se adquiera bienes y servicios que permitan superar la emergencia, ya que lamentablemente algunas de las compras de emergencia se han apalancado en este procedimiento, pero lamentablemente no han servido realmente para poder superarla. Y es que este es el último mensaje que yo quiero dejarles. En la medida en que la contratación pública y sobre todo de la emergencia en estas épocas pueda ser empleada de una manera adecuada, transparente, rápida, eso va a permitir que las administraciones públicas superen mucho más rápido esta emergencia. Caso contrario, eso va a provocar que el personal médico que no tenga los insumos necesarios para poder protegerse se contagien, y eso significa que comience a colapsar también el sistema de salud. Y finalmente, hay algo en lo cual coincidimos, creo que todos los países. Y es que en el tema de lucha contra la corrupción en los procedimientos de contratación, sobre todo de emergencia, que la sociedad civil ha tenido uno de los principales elementos y banderas, y es que la denuncia social ante estos hechos de corrupción han paralizado muchas contrataciones donde se han beneficiado algunas personas producto de este espacio. Ahí termino yo mi ponencia, no sin antes decirles que es importante diferenciar y separar que la contratación pública no necesariamente tiene que significar
corrupción. Es importante mantener buenos funcionarios públicos, es importante no solamente transparentar los procesos, sino realmente darle la importancia y el poder que tiene el funcionario público de vocación para que pueda llevar a cabo procedimientos en donde satisfagan necesidades y no únicamente necesidades personales. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Juan Francisco su participación y vamos a pasar con algunas preguntas que nos hacen por medio del chat. Perla Delgado pregunta, ¿cómo se puede evitar la discrecionalidad dentro de las contrataciones públicas? De la mano va la pregunta de Carlos Javier Lozano Franco, ¿la discrecionalidad afecta a la contratación pública? Muchas gracias, René. A ver, yo creo que es importante no satanizar a la discrecionalidad. La discrecionalidad es un elemento que más bien ayuda a que la administración pública pueda reaccionar más rápido. Caso contrario, automatizaríamos una administración pública y la volveríamos metódica. Y en el tema de contratación pública es fundamental la discrecionalidad. ¿Cómo limitas la discrecionalidad? Pues la primera respuesta casi siempre es teniendo normas para todo. Pero el momento en el que normas todo y deja sin espacio de decisión, esa administración pública no tiene la capacidad de reaccionar, de decidir. Y en el tema de emergencia es necesario tener esa capacidad de reaccionar y de decidir para poder superar la emergencia. La discrecionalidad no es el problema. El problema son ciertos funcionarios públicos que aprovechan este espacio para, en esa capacidad de decidir que se les otorga, deciden no en beneficio de todos, sino de unos pocos. Una pregunta más de Bárbara Mariel Rodríguez Guerra. ¿En cuánto tiempo considera usted que la administración pública puede retomar su labor como normalmente antes lo hacía? A ver, yo me ciño a la realidad que vivo, ya que yo vivo en Quito y en Ecuador. ¿Cuál es la recomendación y cómo la administración pública va a volver al día a día? Primero, yo les decía que eso de volver al mundo que teníamos antes difícilmente se lo tendrá. Lo que se han armado es planes de regreso parciales, alternados, donde los funcionarios públicos y los de la administración de justicia ahora van a tener horarios para evitar las conglomeraciones. Si me preguntas a mí en qué tiempo, nosotros vamos ya 2 meses. Ayer se cumplieron 2 meses desde que se dictaminó el estado de excepción. Y recién desde esta semana, parcialmente ciertas instituciones, sobre todo las del Poder Judicial, han reaperturado ciertas unidades para poder comenzar a tramitar las cosas. Y lo propio las notarías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando de que al menos para poder llegar a estar al 100%, yo estimo que un mes más, al menos si es que ustedes ya van confinados 2 meses también, nos faltaría al menos un mes más. Y regresando a ver la experiencia europea, a ellos les costó 3 meses comenzar a retornar, no en la misma forma en la que teníamos antes de la pandemia, sino un retorno parcializado y ordenado que lo que busca es evitar más contagios. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Juan Francisco su participación y enseguida escucharemos la conferencia magistral del estimado doctor Augusto Damski, quien es profesor regular adjunto por concurso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro titular del European Group of Public Law, perteneciente al European Public Law Organization y de su European Law and Governance School. Miembro fundador y titular de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Público de Mercosur, miembro honorario de la Asociación Mexicana y de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo, consejero editorial extranjero en revistas jurídicas de Derecho Público en México, Colombia y Brasil, profesor de posgrado en su especialidad en universidades públicas de Argentina y América Latina, autor del libro Desde los Derechos, Aproximaciones a un Derecho Administrativo de las Personas y la Sociedad Civil, abogado y asesor externo en Derecho Administrativo de empresas nacionales, contratistas, concesionarias y proveedoras del Estado,
entidades e instituciones de bien público y estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires, asesor de empresas en cuestiones de su especialidad. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a quienes hicieron posible que estemos hoy reunidos en este encuentro presencial digital, que no es virtual, sino que es presencial digital, aunque estamos todos en nuestras casas, ¿no? Yo aquí con mi mascota que me acompaña, ¿no? Pero con el despacho también en marcha. Muchas gracias al querido colega de Ecuador que ha hecho una ponencia brillante, donde la mayoría de los conceptos son plenamente compartidos, y diría yo universalmente compartidos, pero que ha tenido la virtud de formularlo en términos muy claros, muy sencillos, entendibles, con lo cual, Juan Francisco, la verdad un placer compartir nuevamente contigo. Nos hemos visto en la Universidad Andina hace años atrás, ¿no? Así que para mí es una fuente de inmensa alegría estar aquí hoy. Y algunas reflexiones, ¿no? Suscribo todo lo dicho por mi colega, todo lo dicho. Tengo algunos matices que los vamos a ir compartiendo, pero principalmente a mí me interesa hacer una visión quizás más de contexto, ¿no? Nosotros estamos frente a una tragedia y en esto es importante ver que la historia se repite, pero que nosotros los humanos no aprendemos nada. En 1918, la humanidad atravesó la misma tragedia, la tragedia de, para nosotros, la gripe, para el hemisferio norte la influenza, ¿no? Pero fue la misma tragedia. En ese momento la tragedia no vino en aviones, vino en barcos, pero fue verdaderamente una pandemia universal, 1918. La humanidad quedó devastada. 100 años después, inexplicablemente, la respuesta de la humanidad es la misma, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no tuviéramos adelantos ni científicos, ni tecnológicos, ni jurídicos. Y esto para mí es motivo de una reflexión multinivel para compartir con todos ustedes. Porque en mi opinión, la tragedia una vez más nos pone de cara a un escenario extraordinario, a un escenario de cambio y de transformación. Este pseudo estado policial, que el colega lo llamaba estado de excepción, con mucho acierto, este pseudo estado semipolicial global, que de facto se ha erigido también globalmente mediante la supresión y restricción de ciertas libertades, viene a mi modo de ver, hacer emerger una discusión violenta, acaso por un nuevo derecho que siempre estuvo presente, el derecho a las libertades. Y esto me mueve una primera reflexión en la cual voy a hacer una cita. Ese gran rabino, ese gran líder espiritual del siglo XX que tuvo el judaísmo, el Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, en un libro, El sesgo de positividad, enseñaba una filosofía de la positividad y proponía que frente a las tragedias debíamos tener una percepción positiva de las cosas que nos permitieran reaccionar mejor y así reaccionar más rápido y con más eficiencia. Y entonces esto se proponía por intermedio de un brocardo que palabras más o palabras menos decía algo así como: si cambias la forma en que miras las cosas que miras son las que cambian. A partir de esta posición
es que yo propongo la mirada sobre la pandemia del COVID. A ver, yo creo que las medidas de confinamiento que han sido adoptadas son medidas profundamente inarmónicas, aunque necesarias. Son medidas extremas que han sido espásticamente edictadas, con espasmo, la reacción propia del miedo y de la falta de conocimiento previo sobre el problema que se enfrenta. Cuando se tiene miedo, se reacciona violentamente y con rechazo. Esta reacción global que se ha adoptado, en lugar de evidenciar una acción eficaz y coordinada, deja para mí al descubierto que los poderes formales no tienen una capacidad de reacción inteligente y menos aún coherente, ni qué hablar creativa. No advierto ningún tipo de solución creativa, innovadora, ni tan siquiera propia del siglo XXI en el abordaje global de la pandemia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No obstante esto, quiero hacer una aclaración y una salvedad, porque toda la realidad que afrontamos es una realidad compleja y por lo tanto no es posible ser objeto de reduccionismo simplista, es decir, esto es bueno y esto es malo. La reacción global deja en evidencia que ninguna de las advertencias científicas serias que durante estos 20 años vinieron formulándose fueron tomadas en consideración. Para quienes me siguen en redes sociales, como mi querido colega, verá que días atrás yo posteé una nota del principal periódico de mi país del año 2003. En el 2003 en mi país se advertía la peligrosidad de una cepa del virus que hoy conocemos como COVID. Y se denunciaba de la misma manera la desinversión en investigación científica. Del mismo modo, todos sabemos, porque también ha circulado en redes sociales, la celebérrima ya al día de hoy TED Talk de Bill Gates, en la cual, corríjanme ustedes, 5 años atrás, él, provocativa y sugestivamente, dijo que lo que nos iba a matar no iba a ser una guerra nuclear, sino un virus. Y enrostró gravemente a los gobiernos, principalmente al crony capitalismo, incidir el poder real, el poder de la transacción financiera, incidir sobre los poderes formales para solamente invertir en aquello que tiene que ver con la renta, con los rent seekers, y desinvertir en todo aquello que tiene que ver con la investigación científica. Esta situación que estamos viviendo era perfectamente previsible. La comunidad científica venía advirtiéndolo desde hace muchos años, pero el poder del mercado pudo más. El poder del mercado, permeando sobre estados débiles, pudo más. Y entonces, bajo esas declamadas ratios de eficiencia, se desinvirtió en investigación científica. Y tenemos esto. Tenemos un nuevo darwinismo. Tenemos nuevamente el hombre lobo del hombre. Tenemos una pandemia en la que solo sobreviviremos aquellos que no necesitamos trabajar. Aquellos que tenemos un ejército de personas que trabajan por nosotros y que se exponen ellos a los contagios. Siglos de evolución científica para resolver y atender sobre la base de la más antigua de las fórmulas de la humanidad, que se salve el más apto, cuando todo esto podía haber sido previsto. Ahora, no obstante esta cuestión,
hay algo que sí quiero destacar y en favor del gobierno de mi país, que es injustamente tildado de populista. Quiero celebrar la decisión del gobierno de mi país de haber hecho lo único que podía hacer, que era seguir la recomendación que yo critico de la OMS. Critico porque podía haberse evitado, podía haberse adoptado una multiplicidad, podríamos hoy tener la vacuna contra el COVID. Sin embargo, se desinvirtió, no se tuvo. ¿Qué recomendó OMS? Cerrar las fronteras, confinamiento, cerrar la actividad económica. ¿Qué dijeron los países pro mercado? La economía, economies first. Así está Brasil, así está Estados Unidos, así convirtió Inglaterra con Boris Johnson su país. Y así está mi país, Argentina, uno de los que menos contagios tiene. Por eso es que destaco y remarco aún en estos foros transnacionales la iniciativa del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su equipo de ministros, porque han adoptado, dentro de lo único que podía hacerse, soluciones tempranas. Y ustedes dirán, bueno, pero es lo típico del gobierno populista. Y ahí voy a decirles algo. Nuestro amigo ecuatoriano nos hablaba del estado de excepción. En nuestro país no hay implantado un estado de excepción. Hay decretado una emergencia que inclusive fue decretada por ley en el mes de diciembre, cuando al hacer el arqueo de lo que este gobierno recibía del gobierno anterior, el que nos sobreendeudó en una cantidad de dinero que nos vuelve a poner por novena vez al margen, al borde del default y al margen de la ley, decretó la emergencia y decretó la emergencia sanitaria. Y esta es una medida extremadamente eficaz. Ustedes dirán, bueno, pero decretar la emergencia es lo mismo que un estado de excepción. No, porque no están exceptuados los derechos. No, porque las libertades ambulatorias están aseguradas dentro del marco de lo posible. Y entonces esto es lo que merece que en un foro internacional, alguien que no tiene compromisos con el gobierno, como soy yo y mi despacho de abogados, que no se beneficia en nada de ninguno de los gobiernos, pueda decir esto. Este es un caso bien interesante el de la pandemia, porque nos va a permitir, si sabemos aprovechar esta enorme oportunidad, nos va a permitir desarrollar un marco jurídico, como por ejemplo planteaba el colega, de mayor pormenorización y especificación de los procedimientos de contrataciones en emergencia. Debiéramos aprender de todo esto. Pero quiero volver sobre un punto que me parece sumamente importante tratar en este y en todos los foros en los cuales tomamos intervención. Y es que las medidas que globalmente han sido adoptadas han desperdiciado la posibilidad de acudir a técnicas y protocolos de programación y planificación económica, aunque sea mínimos. Aquellas fórmulas de economía planificada, de circulación programada, no fueron tomadas en consideración mayoritariamente por los gobiernos. Y entonces es interesante y cierto que la historia no nos enseña nada, o que nosotros revelamos una incapacidad muy marcada para poder aprender de la historia. Y esto da para el análisis, porque el déficit es global. Y el déficit revela que globalmente la gran crisis que vivimos, queridos amigos, a mi modo de ver, no es de salud, no es de economía, sino que es una crisis de creatividad, de inteligencia y de adaptación. Estamos en un momento darwiniano. Creo que la era del confort global, que acaso afortunadamente, si no está llegando a su fin, está llegando un momento de quiebre, revela que la generación de bienestar material no necesariamente es condición de desarrollo de capacidades, y menos aún de aquellas capacidades extraordinarias de las que nos habla esa célebre autora Martha Nussbaum. Una readaptación, una reconfiguración de algunos elementos del otrora modelo de programación y planificación económica integral
recababan un lugar en esta situación actual, que en cambio ofrece lo más opaco, las medidas más desagradables y las medidas económicamente más desfavorables que vergonzosamente el derecho puede ofrecer. Ahora bien, esto no solo debiera motivarnos un fuerte cuestionamiento desde el punto de vista del derecho, sino que también merece algunas precisiones que quiero hacer siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de mi país. En primer lugar, la emergencia actual es real, a nadie le cabe dudas. La situación es grave y la situación amerita medidas excepcionales. Parafraseando el criterio de la Corte Suprema de mi país, la situación como esta de carácter grave, excepcional, amerita remedios también excepcionales. A lo que luego tenemos que las situaciones de emergencia no son todas iguales. Si bien el problema de la pandemia es el mismo que 100 años atrás. Por eso es que al no haber dos emergencias iguales, se torna difícil fijar reglas comunes y el abordaje suele ser casuístico. Las peculiaridades de esta emergencia y sus manifestaciones en cada uno de los contextos distintos verifican realidades distintas que van a requerir o hubieran requerido de soluciones especiales. Entonces, en base a las distinciones de contexto, es que es necesario abordar el tratamiento de situación especial, si bien enmarcado en aquellos principios universales con suficiencia y aptitud que permitan afrontar estos casos. En segundo término, también siguiendo las definiciones de la Corte Suprema de mi país, nosotros sabemos que las medidas excepcionales solo pueden ser extremas durante un periodo limitado de tiempo. Y aquí entonces dos aportaciones iniciales a la luz de las realidades que van perfilándose en nuestros países. La primera reside en advertir una seria consolidación de un modelo estatal paternalista, y esto es predicable a esta resolución espástica que vienen adoptando los estados. Es la tentación de todo estado, y que siempre debería generar el alerta y la reacción de las personas y la sociedad civil. Y aquí no nos es simple comprender en qué momento resignamos como personas nuestra autonomía, sea por incapaces de cuidarnos, de elegir, de controlarnos. Y entonces la referencia a un pensador de mi país, Carlos Nino, me resulta ineludible. ¿Estamos apuntando algo? Sí, lo escucho. ¿Puedo seguir? La referencia a Carlos Nino es ineludible en este punto. Nino desarrolló esta idea de que un Estado es perfeccionista o paternalista o utilitario cuando restringe o limita, como estamos viendo en el caso de muchos estados, la autonomía personal. Es cierto que el paternalismo se justificó siempre ante hipótesis de graves amenazas, por lo que el equilibrio no es fácil. Ahora, es también importante tener en cuenta, o corresponde decir brevemente, que desde el punto de vista de los derechos humanos, es central tener en consideración que estos rigen siempre y más aún frente a situaciones como la actual. Emergencia no equivale a estado de excepción ni desplazamiento de derechos humanos. Emergencia equivale a más derechos humanos y más satisfacción de derechos fundamentales. Los derechos humanos deben aplicarse siempre, siempre, sin ningún tipo de discriminación. Debe mantenerse el criterio de proporcionalidad de las restricciones ante la emergencia. Y esto es importante porque, volviendo al paternalismo, entiendo que nunca y bajo ninguna circunstancia debe afectarse la dignidad de la persona humana, una idea largamente elaborada en nuestros constitucionalismos humanitarios en América Latina.
Una idea que además ha sido muchas veces declamada y tantas otras veces abdicada sistemáticamente. Entonces, voy a este punto, porque conecta directamente con el núcleo de la cuestión. La dignidad como el primer derecho humano, incluso como un derecho anterior al derecho a la vida. Dignidad por intermedio de la cual todos los derechos humanos se encuentran interrelacionados, unidos indisolublemente, presididos por el derecho a la vida, sí es cierto, pero repulsando la idea de unos derechos fundamentales por sobre otros o de una relación jerárquica entre los derechos. Todos los derechos puestos en juego en la emergencia se encuentran igualmente atravesados por la misma externalidad negativa y requieren de asistencia y apropiado marco de protección y de promoción. Desde esta óptica es que puede ensayarse quizás una respuesta a la supuesta dicotomía entre un valor vida que pueda contraponerse a los valores fundantes de nuestras democracias, como lo es la promoción constante de las libertades económicas y de trabajo. Porque si bien sin vida no hay trabajo, sin trabajo no hay vida digna. Entonces, en mi opinión, el llamamiento a los estados no es a establecer una supuesta prioridad o jerarquía entre derechos, sino a conjugar medidas, aquellas medidas más aptas, proporcionalmente adecuadas, razonables, racionales, que posibiliten proteger el verdadero problema en juego, que es la adecuada tutela de la dignidad de la persona humana, en cuyo núcleo se conjugan vida y trabajo, vida y comercio, vida y economía, economía y sociedad. La dignidad, entonces, es el fundamento a partir del cual se debe construir el primer derecho cardinal, que es el derecho que tenemos que poner en juego cuando discutimos sobre pandemia. Parafraseando a Hannah Arendt, diré que se trata del derecho a tener derechos. Un destacado jurista argentino, del cual fui alumno en mis primeros años, desde una cosmovisión y un naturalista, nos enseñaba que el derecho no es un árbol, que así como hay un tronco común sedimentado por principios universales que le dan vida, así los derechos individuales y los derechos de las personas han de verificar una interrelación en la cual no es posible honrar a unos destratando a otros. Por lo tanto, no es posible hablar de una dicotomía entre vida y trabajo, vida y libertades económicas. Comparto la creencia de que ciertos abordajes de la pandemia en algunos gobiernos a priori dejan el sabor de que pareciera que estamos postergando e ignorando la dignidad de las personas, de los habitantes. Y esto es triste porque, como dije al inicio, pareciera que los humanos estamos librados a las leyes de la naturaleza, en la que solo sobrevive el animal más fuerte, el animal más adaptable. Y esto es luctuoso, esto es lo luctuoso. Porque algunas de estas políticas públicas que adoptan muchos de los países parecieron revelar que tantos siglos de levantamiento de catedrales jurídicas, tantos siglos de discutir una justicia distributiva, ¿acaso no conmueven aquella funesta admonición de que el hombre es lobo del hombre? Porque, como les compartí al inicio de mis reflexiones, no es descabellado pensar que las consecuencias de esta política de confinamiento en realidad solo permiten la supervivencia del más fuerte, del más rico, del inversor ocioso. Y acaso, o muy probablemente, dejan desprotegido al empresario productivo, a las economías regionales, a las economías continentales. Este es el contexto en el cual se enmarca la problemática del derecho administrativo en la emergencia y de la contratación pública en especial. Y entonces,
es indudable, es indefectible que el derecho administrativo no va a salir igual. También es un hecho de que estamos en una oportunidad extraordinariamente positiva para poder desarrollar y pensar un régimen jurídico pormenorizado y concreto, o más específico, respecto de la contratación administrativa de la emergencia, como decía el querido colega que me antecedió. Y esto nos da lugar a pensar también si las categorías jurídicas, si nuestro derecho administrativo va a salir igual o va a estar trastocado. Si vamos a tener conceptos distintos o no. Mi exposición se orienta a criticar muy duramente la política del global governance que ha llevado a esta situación. Yo sostengo que un global governance de fuerte inspiración rent seeker ha incidido violentamente sobre los estados para remover ese molesto gasto público en investigación científica, priorizando la realización de gastos que maximicen la renta económica. Y yo creo que esta pandemia nos pone frente a una situación excepcional, y es que vamos a seguir dentro del sistema del global governance, de la gobernanza global, del derecho global, de la globalización económica, o lo que se pone en crisis y la catedral que se derrumba es la de esta globalización desalmada y desaprensiva, porque vemos que los gobiernos que principalmente están fracasando son aquellos que sostienen una suerte de canibalismo salvaje de supuesta protección al trabajo. Entonces, les planteo una dicotomía. ¿Cómo saldrá jurídicamente esta pandemia? ¿Cómo nos impactará? ¿Cómo saldrá nuestro derecho? ¿Seguiremos hablando de globalización o comenzaremos a hablar de multilateralidad, que es algo distinto? ¿Podremos seguir enmarcados dentro del esquema tradicional de soft law propio del derecho global o comenzaremos a construir un derecho multilateral? ¿Seguiremos bajo el influjo, bajo la imposición del poder real de las finanzas como motor del desarrollo del derecho administrativo global? ¿O podremos pensar en que como humanidad podemos dar un paso adelante y comenzar a partir de la formación de un derecho multilateral a construir institutos basados en dos grandes principios: la solidaridad y la cooperación? ¿Proseguiremos dentro de aquellas categorías que Sabino Cassese describía como propias del global governance, dentro de un modelo mercadocentrista, en la cual es el mercado el que edicta y pone las reglas de juego? ¿O podremos volver a un nuevo esquema estadocentrista de carácter multilateral? ¿Es la solidaridad un principio que se aplica o no lo es? Aquí es donde se puede comenzar a enmarcar la comprensión de los paradigmas dentro de los cuales nos vemos llamados a tratarla la contratación pública. Entonces, como parte integrante de las políticas públicas de atención de la pandemia, cabe preguntarse de una parte por el acierto de las normas de excepción adoptadas para posibilitar procedimientos de contratación en la emergencia. Y también, respecto de la contratación pública en ejecución, preguntarnos cuáles son las medidas de adecuación contractual idónea que afrontamos los abogados diariamente en nuestros despachos. ¿Cómo se atiende? ¿Qué luces y sombras nos deja las compras de emergencia que trataba el conferencista anterior? ¿Y qué soluciones han de adoptarse para aplicar, como bien explicaba él, la teoría de la imprevisión,
el caso fortuito, la fuerza mayor. Bien, no voy a detenerme en normas que por todos son conocidas, sino quiero adentrarme en cuáles son las fórmulas de adecuación contractual, es decir, todo aquello que no está en la ley y que no está tampoco en los libros de derecho, sino que está en nuestras realidades económicas. Entonces, por un lado, vemos que muchas economías contractuales públicas, muchas economías de los contratos, están rotas debido a, primero, una realidad que con distintas modulaciones atraviesan algunas economías de nuestra América Latina, excepto Ecuador, que tiene su economía fuerte dolarizada. La primera reflexión se refiere a el problema de las economías en los contratos determinados por los saltos de las relaciones cambiarias en aquellos contratos públicos que reconocen incidencias significativas en ítems dolarizados. La segunda cuestión se refiere a los quiebres provenientes de un ciclo inflacionario en progresivo desarrollo, que en el caso argentino o también ya en algunas otras economías en Latinoamérica comienza a desarrollarse y va afectando muy negativamente los componentes financieros de los contratos. En el caso argentino, esto tiene una dimensión ya mayúscula y superlativa, porque somos, junto con Venezuela, los dos países que mayor inflación estamos desarrollando, y vamos a un noveno default, y vamos a una crisis hiperinflacionaria como los argentinos ya estamos prácticamente acostumbrados. Tercero, un problema que es central en los contratos públicos se determina por las demoras cada vez más extensas que experimentan los comitentes estatales para el pago del precio de los contratos públicos. Es decir, y esto como una funesta derivación del raquitismo de nuestras administraciones financieras. Demoras que además, sumidas en las emergencias macroeconómicas que nos impone la pandemia, opera graves trastocamientos en la economía contractual, graves trastocamientos que están afincados en, por ejemplo, la irrepresentatividad de los valores que finalmente perciben los contratistas y proveedores, que a su vez, para paliar la morosidad administrativa de pago, se ven precisados a acudir a fuentes de financiamiento secundario, a tasas de interés exorbitadamente elevadas y muy superiores por las que ordinariamente tolera el mercado. En fin, por un lado, el impacto de la crisis macroeconómica estructural de mi país y el impacto global y regional y continental que opera el coronavirus. Pero a todo esto se agrega un funesto cuadro de parálisis económica, porque la pandemia y la falta de políticas de prevención y la falta de prever, inclusive protocolos para atender la contingencia, tornan esta imprevisibilidad contractual aún mayor y la desarrollan a niveles exponenciales. Por eso es que se coincide globalmente en que el mundo al que vamos a asomar será un mundo distinto, pero no caótico. Todo esto fuerza a preguntarnos por la aplicación de esquemas aptos para operar adecuaciones contractuales. Entonces nos plantea el problema de los contratos administrativos en ejecución. La teoría de la imprevisión, la fuerza mayor, ¿a qué nos habilita? ¿Cuáles son las fórmulas que tradicionalmente vamos a utilizar? Y entonces claramente la fórmula será la adecuación contractual por intermedio de determinadas técnicas. Adecuación contractual que nos va a invitar a renegociación de los contratos públicos. Y entonces, al hablar de renegociar un contrato público, forzosamente tenemos que ver un primer elemento. Generalmente un contrato de obra está apoyado sobre tres grandes elementos: el precio, el plazo de ejecución y la obra, el opus, es decir, el objeto o los alcances de prestación. De manera de que si uno de estos tres elementos se ve trastocado, influye a los demás. Y esto es lo que determina que ese sinalagma originario, ese contrato administrativo, ese proyecto de inversión, contenido en los pliegos de especificaciones técnicas o los pliegos generales y luego
especificado en la oferta y estructurado en el contrato que finalmente se suscribe, ese sinalagma original se ve trastocado. De manera que toda fórmula de renegociación contractual, si quiere atender a una adecuación de contrato, va a tener que contemplar la satisfacción del corrimiento de estos tres grandes pilares. La pandemia nos impone una baja, una ralentización de los plazos de ejecución, un corrimiento de los plazos, consecuentemente esto operará un corrimiento en las condiciones de medición, certificación y pago de los contratos, por lo tanto operará un mayor diferimiento temporal del cronograma de anticipos, pagos periódicos, pagos finales de los contratos públicos. Por lo tanto, aquí deberán arbitrarse fórmulas que permitan incorporar parámetros objetivos de ajuste de los precios. Y finalmente, el objeto y los alcances de los contratos. Esto es importante, porque si no es posible ni disponer de más plazos, ni disponer de más dinero, porque nuestras economías latinoamericanas padecen un raquitismo muy marcado, entonces hay que acudir a fórmulas que posibiliten renegociar los contratos en orden a redefinir los objetos contractuales y los alcances. Y entonces tenemos la herramienta de la renegociación contractual, tenemos la novación de las obligaciones contractuales, y aquí, usualmente en nuestro sistema jurídico en Latinoamérica, frecuentemente vamos a buscar una aplicación analógica de las normas del derecho privado, en las cuales se recepta la técnica de la novación de las obligaciones, para extrapolarla e intentar utilizarla en el campo de la contratación pública, lo cual en muchos sistemas jurídicos de Latinoamérica es posible a partir de la analogía de segundo grado. Bien. Tenemos también, vinculado a los plazos, algunas herramientas. Cuando no es posible una mayor ampliación de plazos, la herramienta de la neutralización de los plazos. Supongamos en algunos casos en los cuales los contratistas han agotado por dificultades materiales no previstas, o por otras dificultades que hayan aparecido, o deficiencias en los proyectos, hayan agotado la posibilidad de prorrogar o de suspender plazos. Bien, habría que acudir a la técnica de neutralizar los plazos, pero preservando, hasta donde razonablemente sea posible, la remuneración del contratista, y de esta manera asegurando la posibilidad de ajustar, de preservar, de proteger el derecho al ajuste del precio. Bien, ¿qué más tenemos? Cuando no es posible disponer ni de más plazo ni de más financiamiento público, habrá que ajustar los objetos contractuales. Entonces aquí habrá que acudir a las técnicas características de la contratación de obra pública de nuestro continente, tales como la recepción provisional de la obra, la recepción parcial de los contratos, o también cuando se trate de aprovisionamientos o acondicionamientos por la emergencia, acudir a las ampliaciones o las reducciones de carácter extraordinario, y ya sí por fuera de los umbrales mínimos y máximos que establecen casi uniformemente los reglamentos de contrataciones en toda América Latina. Entonces hay un mix de cuestiones que ingresan aquí. Y estas reducciones o ampliaciones, yo remarqué que tienen carácter extraordinario y que como tales permiten salirse de esos estrechos topes, que en algunos casos será un más menos 10%, en otros contratos un más menos 20%, y entonces permitir no solo modificar el quantum de la prestación, sino también modificar la qualitas de la prestación, es decir, modificar el objeto de la prestación. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es bien importante determinar. La circunstancia extraordinaria justifica medidas extraordinarias. Y en materia de ejecución de contratos públicos, esto determina la posibilidad de, con carácter extraordinario, modificar el quantum de las prestaciones y también la qualitas, es decir, el núcleo del objeto contractual acordado. ¿Qué más tenemos?
Tenemos además otras técnicas. Cuando se producen dificultades en la renegociación, frecuentemente el contratista puede, mediante la analogía de segundo grado, ampararse en la teoría de la lesión enorme, del abuso del derecho o del abuso de la posición dominante, porque la prerrogativa estatal no da lugar ni a abuso de derecho, ni tampoco un ejercicio abusivo de las potestades a cargo. De alguna manera, teorizado desde la discrecionalidad administrativa en torno a las potestades de interpretación de los contratos, esto ya lo han comentado con el conferencista anterior. El tema da para mucho, ciertamente, y el tiempo es demasiado corto y creo que ya estamos largamente excedidos. Sin embargo, querré decirles que, vinculado a los procedimientos de selección, sí, la platea jurídica de mi país ha criticado duramente, y suscribo esa crítica, a esta suerte de corpus iuris que ha adoptado la actual presidencia de la Nación. ¿Por qué quiero decir esto? Porque al igual que en la casi totalidad de los regímenes jurídicos de contratación pública en América Latina, nuestros ordenamientos, muchos de ellos inspirados en el sistema continental europeo, en el sistema español, han receptado históricamente una técnica, que es la contratación directa por emergencia o urgencia objetiva y fundada. Y esto es bien importante porque la contratación directa por emergencia, que en el caso del derecho administrativo argentino se integra en una norma jurídica concreta y vigente, que es el artículo 25, inciso D, apartado quinto del reglamento de contrataciones vigente, que en mi país es un reglamento delegado, número 1023 del año 2001, ya contempla esta figura. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió en mi país? Y merece toda nuestra crítica por las funestas prácticas de corrupción que comentaba mi antecesor. Porque en nuestro país, por intermedio de la ley de emergencia y la posterior miríada de decretos de reglamentación de la emergencia por la pandemia, que comenzaron con el decreto de necesidad y urgencia número 287 del 17 de marzo de este año, se desarrolló un parasistema jurídico, se desarrollaron normas de excepción para justificar contrataciones directas de emergencia, sin desplazamiento del régimen de contrataciones, pero edictándolo como un régimen común, o sea, generando la creencia de que existe una vía alternativa a partir de la cual la norma general resultaría no aplicable. Y entonces esto merece comentarse, porque ¿qué riesgos presenta entonces salirse del sistema que estaba contenido en el régimen de contrataciones y en cambio dictar un sistema jurídico integral? Tiene todos los riesgos propios de eximirse de un régimen de especificación del conjunto de potestades regladas previas a los procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque con este núcleo de medidas que se han dictado en mi país, se posibilita una discrecionalidad rayana con la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque al dictar un régimen que reproduce parcialmente la autorización para la contratación directa, pero le prevé de otros resortes, peligrosamente con esto se coadyuva a la flexibilización de los controles subjetivos y objetivos sobre los contratos. Así, por ejemplo, encontramos algunos riesgos que verifican malas prácticas que me parece importante compartir con ustedes, como por ejemplo, está flexibilizada peligrosamente el sistema de los precios testigos, el sistema de catalogación de insumos estandarizados, se abre la puerta a un fraccionamiento y a un desdoblamiento de las cantidades y de los plazos de manera incontrolada, se elude las publicidades de las convocatorias a procedimientos de contratación directa, esto es importante decirlo, se flexibilizan las riesgosas prácticas de adjudicación simple frente a los fracasos de contrataciones directas,
y con ello se abre peligrosamente la alternativa de ocurrir directamente a los funestos mecanismos financieros erogatorios, sin contratos, sin pliegos de bases y condiciones, lo que mal se llama en nuestra jerga contractual pública de América Latina el legítimo abono, que de legítimo tiene poco y de abono tiene mucho. Es decir, también estas normas de excepción que ha dictado en lo personal el Estado argentino modifica el cuadro de competencias de los funcionarios responsables para adjudicar y comprometer el patrimonio estatal, de manera que las máximas autoridades de los organismos pueden aprobar contrataciones y gastos cualquiera sea su monto, cuando antes esto integraba el conjunto de controles subjetivos, porque concentraba montos superiores en estamentos superiores de la organización administrativa. Estas normas que aparecen como redundantes, porque pareciera que esta norma replica a la norma de contratación directa por excepción del régimen general, en realidad no es redundante y merece nuestra crítica. No es redundante porque su operatoria suele ser funesta, porque genera la creencia para el funcionario, la mala creencia de excepcionar la observancia de los principios y reglas del régimen general, mediante el cual operar una derogación singular de la norma rectora, es decir, genera la creencia de estar operando un sistema alternativo, genera la creencia de estar operando un sistema con atributos propios, bajo fundamentos especiales de excepción, pero al pretenso amparo de la emergencia. Porque con independencia de que estas normas declamen en términos genéricos la aplicación de los principios generales de la contratación, que ahora quiero presentarlos, al no contener estas normas principios rectores generales del sistema de contrataciones, al no contener previsiones ni especificaciones en su articulado, abren a un peligroso ejercicio de los poderes de dirección, control e interpretación en la ejecución contractual. Y entonces, aquí paso a la siguiente norma, que es la última que comentaré en el día de hoy, y es la decisión administrativa 409 de este año, dictada por el señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, con fecha 18 de marzo del año en curso. Aquí, ¿qué es lo que se establece? Acá se establece que los principios y pautas que rigen el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios, es decir, las reglas, los principios generales que rigen a la contratación pública general, tienen que ser aplicados en estas normas de emergencia. Y entonces allí tenemos la creencia de que estamos adentro del sistema jurídico, de que todas las contrataciones directas tienen que observar los principios generales. Sin embargo, esto es capcioso. ¿Por qué? Porque se establece la observancia de una norma que resulta materialmente incumplible. Mucho cuidado. Normas de cumplimiento físico y jurídicamente no posible. Veámoslo muy brevemente. A ver, el primer principio general del régimen de contrataciones argentino, tomado del modelo español, es el principio de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación. Se dice que este principio es aplicable a la contratación de emergencia. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicarlo? ¿Cómo hacemos para aplicarlo? ¿Cómo hacemos para aplicarlo siendo que la volatilidad de los procedimientos de emergencia que han sido instaurados impiden en los hechos poder tener un procedimiento razonable, un proyecto razonable? Si estas mismas normas en base a las cuales se contrata por emergencia no prevén una instancia de elaboración de bases y condiciones, quiero decir, ¿cómo hacemos para respetar el principio de razonabilidad del proyecto si este marco normativo de excepción y de emergencia, amparado en la supuesta eficacia y en la supuesta celeridad, no prevé o posibilita la contratación pública sin bases objetivas, sin la redacción de un pliego de bases y condiciones? Permite salir con un anteproyecto y no con un proyecto. Entonces, ¿cómo se puede respetar esto? Es muy fácil declamar que todos los principios serán aplicables, pero si no se establece una instancia previa
donde dentro de la operatoria se establezca el protocolo administrativo específico para cumplir este requisito, no estamos más que frente a una piadosa intención u frente a la razón institucional cínica. Sigamos. ¿Cómo se hace para cumplir el segundo de los grandes principios del régimen general de contrataciones, que es el principio de concurrencia de los interesados y competencia de oferentes? Es decir, ¿cómo hacemos para fomentar la concurrencia si no hay publicación? El requisito de publicación y transparencia es de cumplimiento posterior. Vamos a publicar la adjudicación. Y el llamado lo publicamos en términos genéricos. Entonces, si no hay condiciones operativas que garanticen transparencia y publicidad en tiempo real, ¿cómo fomentamos la concurrencia? Segunda objeción. Decimos que vamos a fomentar la concurrencia, pero si estamos en un parasistema jurídico en el cual no vamos a aplicar el padrón de proveedores, ¿cómo hacemos para que todos los proveedores por un rubro tengan condiciones igualitarias para presentarse? ¿Me siguen? Si nos salimos del sistema, ¿cómo hacemos para cumplir con el sistema? Luego, la regla de la competencia entre oferentes. ¿Cómo hacemos para generar un mercado en competencia de oferentes si eliminamos, para hacer los procedimientos más rápidos, si eliminamos las vistas de las ofertas, si eliminamos la posibilidad de que los oferentes se puedan impugnar entre sí, y si solamente diferimos a la adjudicación final la posibilidad de que los oferentes impugnen? ¿Cómo se cumple el control entre los mismos oferentes que ingresan a la puja licitatoria? Es fácil declamarlo, pero si no prevemos, nuevamente lo digo, condiciones operativas, un protocolo de vista de ofertas, de contradicción, de oposición, de independencia, es imposible lograr la aplicación de este principio. Por lo tanto, resulta un cinismo. Y luego tenemos cómo logramos la transparencia de los procedimientos. Cuando al amparo de la urgencia se verifican innumerables direccionamientos contractuales, se suprimen vistas de ofertas, se dispensan a las comisiones de evaluación de ofertas de su obligación de fundamentar pormenorizadamente sus decisiones. Basta que el órgano técnico diga, esta oferta es apta y ya está aprobada. Y el deber de fundamentación y el deber de otorgar la vista para que impugne la empresa que no ha resultado preadjudicada. Si suprimimos esto, ¿cómo podemos tener transparencia? Y entonces, ¿cómo podemos tener transparencia si también se difiere el requisito de publicación a una difusión restringida de su llamado y a una difusión también restringida de su posterior ejecución? De manera que a nadie se le escapa que la cuestión de prever instancias de oposición, de control, de publicación, de análisis de oferta y de motivación no está reñida, esta cuestión no está reñida con los tiempos. No es que si tengo un proceso administrativo en el cual garantice reglas de contradicción, oposición, independencia, fundamentación y publicidad, lo vaya a hacer más lento. ¿Y saben por qué no? Porque hoy tenemos la tecnología y nuestros ordenamientos están fuertemente digitalizados. La tecnología hace que los plazos forzosamente se acorten, porque la comunicación es en tiempo real. Entonces, a nadie se le va a escapar que los avances tecnológicos hoy permiten que la publicidad y que la transparencia pueda imperar perfectamente desde el inicio y durante todo el ciclo contractual público, porque hoy ya no es un obstáculo para permitir la difusión amplia tecnológica de las bases y condiciones, para permitir combatir el direccionamiento en tiempo real, para permitir que los llamados estén abiertos a todos los proveedores, para permitir, en resumidas cuentas, una mayor concurrencia posible a la hora de intentar lograr ahorros reales o prestaciones efectivas. Porque de lo que se trata no es de gastar menos, sino de gastar bien. Finalmente, no se nos escapa la peligrosa discrecionalidad que se previó para cada una de las unidades de contrataciones, porque al prever un régimen especial, nos salimos de esa pirámide
rector, en la cual teníamos un gran organismo rector y varios organismos desconcentrados que tenían que aplicar políticas del órgano rector. Entonces, la peligrosa discrecionalidad que se previó para cada unidad de contrataciones le posibilita que cada organismo que va a contratar no solo no publica o publica poco o publica mal, sino que puede establecer condiciones tan sensibles de manera individual como el pago. Ustedes saben que en el régimen argentino actual de la emergencia, cada unidad que compra puede establecer su propio mecanismo de pago, sus propios plazos de pago, cuando el plazo de pago está establecido de manera objetiva por la ley general, porque esto es garantía de transparencia, porque entonces al proveedor amigo le pago rápido, al proveedor que no es amigo, usted cobrará el año que viene. La pandemia, para ir concluyendo, nos interpela y exige lo mejor de cada uno de nosotros. Y en tanto sociedad civil nos reclama asumir un rol activo de involucramiento y de participación como gestores de los intereses en juego. Hay un dato muy importante que habrán visto que no mencioné y que se menciona muy poco. Ninguno de los mecanismos de urgencia prevén resortes de participación ciudadana efectiva. Y algo que es más grave, la sociedad civil está tan inerte, tan choqueada como los estamentos gubernamentales. Si los gobiernos reaccionan de forma espástica, la sociedad civil está helada, congelada, paralizada, no toma iniciativas. Y entonces aquí quiero decirles que la sociedad civil está llamada a ejercer sus derechos humanos, a participar y a intervenir en los procesos de gobierno. Y quiero decirles que el derecho a participar es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos y es directamente operativo. Ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido reconocido por las Naciones Unidas en enorme cantidad de pronunciamientos y nuestras cortes nacionales también lo han establecido. No es una concesión graciosa del poder de turno. El poder no elige cuándo convocar a la ciudadanía y cuándo no. Los ciudadanos tenemos un derecho fundamental. Este ha sido el motivo, el leitmotiv del último trabajo editorial mío. Demostrar que esto es posible. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que yo creo que la pandemia, entre todas las enseñanzas o surgimientos o transfiguraciones de los derechos, nos tiene que llevar a reformular el principio de solidaridad. Los estados, dentro de una concepción multilateral que procuren superar al mercadocentrismo, tienen que estar fundados sobre la operatividad del principio de solidaridad. La solidaridad es un principio que tiene que aplicar. Y esto nos mueve a una reflexión ya casi final. Porque si pensamos esta cuestión de la pandemia y de la estructuración jurídica y desde la visión humanitaria, entonces allí podremos ver la posibilidad de plantear una alternativa jurídica, un pluralismo jurídico, la posibilidad de dejar de hablar de estados de excepción y comenzar a hablar de un derecho enmarcado en la emergencia y en la urgencia. Entonces, ¿es posible atender esta problemática y los problemas que nos genera desde un bloque constitucional? ¿Es posible interpelar a los estados desde la cosmovisión del Estado constitucional y convencional de derechos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la emergencia y urgencia solo habilita a dictar medidas que no impongan estados de excepción, sino que respeten, protejan y promuevan a los derechos humanos, bajo algunas reglas: proporcionalidad de las medidas, razonabilidad de la argumentación, temporalidad, duración temporal, legalidad de las restricciones que se adopten y finalidad. Entonces,
Creo que la sociedad civil está llamada a erigirse en el gran controlador y en el gran efector del sistema jurídico por venir. Creo que entonces, para terminar, no hay lugar para tibiezas y no hay lugar para la dejación. Menos aún hay lugar para la insensibilidad. Este es momento de ejercer esas capacidades extraordinarias con las que los seres humanos nos sobreponemos a las adversidades. Y vuelvo entonces en el final a la cita del Rebbe de Lubavitch. El gran rabino de Lubavitch decía en un discurso que le dio a los heridos lisiados de las guerras israelíes en el año 1976, que él no los consideraba a los lisiados como discapacitados, no los consideraba como minusválidos, porque él decía que ellos, esos guerreros, tenían capacidades extraordinarias que les posibilitaron afrontar la adversidad y superar desafíos que parecían imposibles, por los cuales no se los puede llamar discapacitados, sino personas con capacidades excepcionales, con habilidades únicas para mover el mundo. Este es para mí el llamamiento de estos tiempos. Porque entonces, y para cerrar, parafraseando al último pesimista del siglo XX, a ese gran pensador y poeta que fue Émile Cioran, les recordaré que no son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, persistentes e insistentes, y por ello asfixiantes. Aquellos que se incorporan a nuestra rutina para paralizarnos y que nos van minando meticulosamente en el tiempo. Es hora, queridos amigos, de ponerse de pie. Es hora de demostrar que la dignidad de la persona humana no es solo una piadosa intención, sino que es la base de la cual brotan esas capacidades extraordinarias que nos permitan proponer las más lúcidas iniciativas en lugar de estas medidas opacas. Porque yo creo que estamos llamados a transformar este espacio que nos toca, a lograr o a luchar al menos, a intentar condiciones más equitativas, más solidarias de convivencia humana. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al doctor Damsky por esta participación. Yo creo que todos nos quedamos ahora sí que reflexionando profundamente acerca de todo lo que nos dijo. Doctor, tenemos dos preguntas. El doctor Armando Villanueva pregunta, si el retraso del Estado en el pago genera un costo extraordinario para el proveedor, donde el Estado no tenga presupuestado recursos para resarcirlos, ¿puede generarse alguna autorización extraordinaria o requiere el proveedor demandar judicialmente con la penuria que representa un juicio largo? Todos los que nos dedicamos a la contratación pública en distintas latitudes de nuestra raquítica América, sabemos que los contratistas, los clientes, las empresas que suelen tener ratios muy pragmáticas, siempre buscarán el acuerdo, aunque sea el peor acuerdo, buscarán cobrar, eludirán siempre el litigio. Y aquí hay un dato común que quizás mi colega comparta o pueda darnos una opinión. La mayoría de los despachos que nos dedicamos a asesorar empresas que contratan con el Estado, tenemos un índice de litigiosidad estructuralmente bajo, porque el cliente lo que busca es zanjar su crédito. Lo que busca es lograr una negociación o una renegociación que posibilite, si no al menos ganar, perder lo menos posible. Y cuando se ha perdido mucho, muchas veces adoptan por la tesitura de dar vuelta a la página y buscar la licitación siguiente. Nuestras frágiles estructuras judiciales, al menos en mi país, en la cual tenemos una justicia independiente que ha resistido inclusive embates
de los poderes de turno, aún así es muy consciente de que está llamada a regir en mi país en un contexto fuertemente desfinanciado. En Argentina, a diferencia de otras realidades de nuestra América Latina, en Argentina la emergencia económica es estructural y es crónica, porque nuestro país, mi país, estaba en crisis financiera aún antes de constituirse como nación. El primer empréstito internacional fue el empréstito con la Casa Baring de Londres en 1813, y nuestro país recién acababa de edictar su revolución y recién se declararía independiente en 1816. La emergencia en Argentina es crónica. Con lo cual, todo esto enmarca. Los tribunales en Argentina reconocen acciones judiciales como las que propone nuestro amigo, sí es cierto, reconoce, pero las tasas de ajuste son tasas muy bajas. Lo que se aplica es la tasa pasiva del Banco Central, es decir, una compensación a una tasa de interés anual del 9.25%. Pero la inflación en nuestro país es de un orden superior al 50%. Y si consideramos que un litigio patrimonial en nuestro país tiene una duración nunca menor a 5 y usualmente estructurada en torno a los 10 años, la moneda que se cobra es moneda de quiebra. Por lo tanto, usualmente no se suele ocurrir a este tipo de reclamaciones judiciales y en sede administrativa suele ser poco frecuente. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta más de Montserrat Brito Jaime que dice: en cuanto al manejo de los recursos públicos, ¿considera que el contexto actual justifica que el Estado modifique las normas para disponer abiertamente de estos recursos públicos, aun cuando no esté en sus facultades constitucionales por división de poderes? No. A ver, en América Latina, los latinos, quizás por nuestra sangre hispana, tenemos una tendencia a querer edictar normas. Tenemos una suerte de necesidad de que nos reconozcan como los Napoleones, no solo grandes emperadores, sino juristas que dictamos códigos nuevos. Por favor, no toquemos más ninguna norma. Tenemos todo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Saben lo único que necesitamos hacer los latinos? Cumplir las normas. Muy bien, agradecemos muchísimo a nuestros dos panelistas del día, doctor Juan Francisco, doctor Isaac Augusto. Muchas gracias por su participación. Yo creo que todos los que estuvimos presentes nos quedamos con muchas preguntas para reflexionar en nuestras casas acerca de hacia dónde vamos en contratación pública en cuanto al derecho administrativo. Les agradecemos a todos su tiempo y por permitir que se lleven a cabo este tipo de eventos. Los esperamos el día de mañana a las 11 con la participación del doctor Orlando Viñolo con el tema Los asuntos del derecho sanitario de la emergencia COVID-19. Muchísimas gracias a todos.